Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a los cursos de formación sindical que organiza el Ministerio de Trabajo con el apoyo del Instituto Provincial de la Administración Pública. Hoy es una alegría para nosotros llegar al final de este recorrido que nos propusimos en este año a través de 3 cursos de formación que iniciaron ya hace un poco más de un mes y medio, y que tuvieron una amplia repercusión todo a lo largo y a lo ancho de la provincia, con más de 1000 inscriptos e inscriptas en los 3 cursos que dictamos. Son cursos en los cuales nosotros recorrimos la historia del movimiento obrero a nivel mundial y a nivel nacional, en los cuales adquirimos herramientas del derecho laboral y de la seguridad social, y que en las últimas 2 semanas, culminando hoy, nos situamos en discusiones actuales sobre el mundo del trabajo. Es una alegría para nosotros, para todos y todas, tener hoy la presencia de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, quien va a estar brindando la clase del día de hoy, cuyo tema es transformación productiva. En breves minutos ella va a comenzar su exposición. Como saben, el chat del canal de YouTube está abierto para que puedan ir interactuando con la ministra. Y antes de darle la palabra, queremos agradecer en nombre de la Subsecretaría de Relaciones de Trabajo y de todo el equipo del Ministerio de Trabajo el acompañamiento que tuvimos en estos 3 cursos y también el apoyo del equipo técnico del Instituto Provincial de la Administración Pública, que nos acompañó durante todas estas jornadas para que pudiéramos acceder a través de esta modalidad de la tecnología, esta modalidad que nos impuso la situación que estamos atravesando para cuidarnos todos porque seguimos en pandemia, llegar a todas las casas a través del canal de YouTube del Ministerio. Esperamos que el año próximo podamos repetir esta experiencia formativa que fue muy satisfactoria para todos nosotros y nosotras, y que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan también podamos ir incorporando modalidades de formación a través de la presencialidad. Así que, nuevamente, muchas gracias por el acompañamiento y los dejamos con la ministra Mara Ruiz Malek. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Hace mucho que no doy así una especie de algo similar a una clase. Así que lo primero que les voy a decir es que es probable que nos pasemos un poquito de la hora estipulada. Ya se lo advertí a los que gestionan el curso. Básicamente, lo primero que les voy a pedir es que aprovechemos el chat, y para hacerlo un poco más entretenido e interactivo, como esta va a ser una clase casi de economía, les diría yo, pedirles que pongan, además de saludar, además de presentarse, cuáles creen que son los grandes problemas económicos y productivos de Argentina. Y, por supuesto, en particular de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Por qué les digo esto? Porque un poco el nombre del encuentro de hoy es un spoiler. Es el final, digamos, de la clase. Es la conclusión que vamos a sacar cuando pensemos justamente cómo es la estructura productiva de nuestro país y cuáles son los desafíos económicos y los desafíos en materia de transformación productiva que tenemos. La transformación productiva es, digamos, un poco la salida por arriba al laberinto de las crisis que ha tenido Argentina de manera recurrente a partir de mediados de los 70. Bueno, ahí veo que algunos ya se animaron. Antes de seguir les digo que probablemente no lleguemos a abarcar todas las discusiones, que probablemente esta sea una clase polémica, que a ustedes después les deje, digamos, sinsabores y debates para seguir dando. Y mientras ustedes siguen tirando algunas opciones por el chat, yo lo que les voy a decir es que hay muy buenos economistas y economistas en la Argentina. Hay muy buenos cursos de economía que escapan al modelo ortodoxo neoliberal que generalmente se da en las grandes universidades. Nosotros tenemos, o yo fui parte del Instituto de Trabajo y Economía, que en su momento dio cursos presenciales. Este año se suspendió porque, bueno, era más difícil organizarlo, es mucho en la gestión, pero probablemente el año que viene se repita. El Centro Cultural Morán, que también, digamos, ahí el compañero Augusto Costa ha coordinado varios cursos. Los compañeros de los CEP, digo, hay varios lugares más heterodoxos donde uno puede
aprender un poquito de economía y si les interesa en algún momento, bueno, los compartimos o compartimos algunos de los links. Más allá de que podríamos ahí con los compañeros del IPAP sacar alguno más particular también en este sentido. Bueno, veo algunas cosas: inflación, primarización, bajos sueldos municipales, falta de estabilidad, falta de oportunidades para los más carenciados. ¿Qué lugar ocupan los trabajadores en relación a la estructura del trabajo? Precarización. Bueno, yo les voy a compartir una presentación. La comparto ahí. Ustedes ahí, esperen que los compañeros que nos están dando, la verdad, un soporte de lujo desde que empezó este curso, el IPAP, están poniendo la presentación para que ustedes la puedan ver. Ahí vamos. No sé si se ven, no se ven grandes. Bueno, no importa. ¿Sí? Pero cuando muevo, no se mueve, ¿o sí? Ah. ¿Y cuando muevo la filmina? ¿Se ve la segunda filmina? ¿La grieta? Sí. Ah, perfecto. Hay un delay de 10 segundos. Perfecto, perdónenme. Yo lo veo acá más adelante que ustedes. Bueno. En economía, en el mundo hay dos grandes escuelas. En realidad, un poco una mentirita. Hay una gran escuela que domina la teoría económica y hay algunas otras que hacen una persistente pero pequeña oposición. Dentro de esas escuelas que hacen una persistente pero pequeña oposición, hay distintas líneas. Yo me voy a concentrar en la que quizás hoy le hace más sombra a la ortodoxia, que es lo que llamamos la heterodoxia, pero que en realidad engloba una de las posturas contrarias a la ortodoxia. ¿Y qué es la ortodoxia en economía? Bueno, seguramente ustedes lo van a identificar hoy con las corrientes más que llamamos comúnmente neoliberales, pero que son un poco más complejas. Y acá déjenme decirles que en Argentina tenemos una derecha económica que muchas veces se ubica con cierto retraso respecto a las ideas que hoy tienen, si quieren, entre comillas, las derechas del mundo, que son un poco más complejas y más, no sé si decir realistas, pero tienen como una complejidad que nuestro pensamiento más de los economistas que vemos en la tele, la verdad que no tienen. Esas ideas en general atrasan incluso en los términos de lo que consideramos la ortodoxia económica hoy, que tiene, digamos, una elegancia, si se quiere, para explicar las ideas mucho mayor. Pero básicamente la teoría dominante desde hace muchos años habla de que lo que determina el progreso económico tiene que ver con lo que conocemos como oferta, con el ahorro, con las ganancias, que son las ganancias las que promueven la mayor inversión, que generalmente los problemas que vemos en la economía tienen que ver o con fallas de mercado, que a veces son producto de la propia sociedad y lo que hay que hacer es encontrar soluciones, y muchas veces son producto de un Estado que interviene mal. Estoy haciendo una simplificación muy grande. Como les decía, la teoría hoy dominante tiene complejidades, habla de puja distributiva, habla de monopolios, no es la frase de manual que nos dicen los economistas mediáticos en la tele. Es bastante más compleja. Por eso también es más complejo cuando uno le discute en serio. Y del otro lado, en lo que es el mundo occidental o lo que
yo digo occidental como si nosotros no estuviéramos, pero lo que es el mundo, digamos, de Europa o de Estados Unidos, bueno, lo que yo llamo heterodoxo es lo que dice un poquito lo contrario, que lo que uno tiene que hacer para que las economías crezcan es incentivar la demanda y que el Estado tiene un rol para cumplir ahí. Ay. Perdón. Hay que minimizar, perdón. Perdón. Bueno. Ahora bien, estas dos como ideas contrapuestas, permanentemente contrapuestas, en los países latinoamericanos tienen otras dos visiones contrapuestas. Esta discusión que está muy bien para los países desarrollados, que es la discusión que hoy está teniendo, por ejemplo, un Bernie Sanders con un Biden o con un Trump, o que está teniendo Alemania con otros países más pro distribución, en el caso europeo, no pobre, no digo Alemania porque hace poco aprobó un paquete de ayuda muy grande, pero digo las ideas más arraigadas en Europa contra algunas ideas más de demanda, acá tiene una complejidad mayor, porque hay otras dos líneas de pensamiento que no necesariamente se ubican de un lado o del otro, o bueno, en algún caso sí, pero que no necesariamente se reconocen como ortodoxos o heterodoxos, que tiene que ver con el reconocimiento de ciertos problemas propios de las economías, yo diría, en vías de desarrollo o en general, por donde han surgido estos pensamientos, latinoamericana. Y que tiene que ver con la diferencia, no solamente entre el que cree que la economía la comanda la demanda o la oferta, sino que el que cree que los problemas de nuestras economías tienen que ver con el déficit externo. Las escuelas estructuralistas, de Frisch para acá, en nuestro caso de nuestro país, son las que plantean ese punto. Y a veces tienen más cercanía con algunas miradas ortodoxas y a veces tienen más cercanía con algunas miradas heterodoxas. En general, los que tienen en cuenta el problema de la restricción externa, como vamos a ver más adelante, se lo suele ubicar del lado heterodoxo, pero no siempre es así. También reconocer que tenemos un problema externo, de hecho, tiene que ver también con reconocer que tenemos algunos problemas que, entre comillas, son de oferta. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Después hay un grupo de economistas que creen que no importa la cuestión externa, que si nosotros nos comportáramos igual que un país desarrollado, con las mismas políticas, y de nuevo, pueden ser las políticas ortodoxas o heterodoxas, pero que si nosotros nos comportáramos con alguno de esos dos manuales, nos iría bien, independientemente de nuestra condición de países en vías de desarrollo y de nuestros problemas de restricción externa. Obviamente hay más economistas que piensan esto del lado de la ortodoxia, pero hay algunos heterodoxos que también a veces hacen con cierta liviandad tratan la cuestión de la restricción externa porque están convencidos que no es un problema real. Y dentro del lado de los ortodoxos, en general los que no están preocupados por el déficit externo piensan que la suma de todos nuestros males es el déficit fiscal. Y dentro de los heterodoxos, los que piensan que no hay tanto problema con el déficit externo es porque a su vez piensan que nuestro problema es la falta de déficit fiscal. Es decir, que uno podría gastar mucho sin problemas y que el problema es que no lo hacemos. Les puse algunos ejemplos acá como para que vean qué es lo que digo. El ejemplo clarito, pero clarito, de economista que nunca se le ocurrió mirar el impacto del dólar en nuestra economía es el gobierno anterior, hasta por lo menos la crisis de 2018. Y vos tenías un presidente del Banco Central que decía que el dólar tenía que flotar libremente y que eso era maravilloso. Otros economistas ortodoxos, más tipo Cavallo, Melco, pueden ser muy rigurosos con la cuestión fiscal, con que no se puede gastar más de lo que se recauda, pero siempre tienen un ojo puesto en el dólar. Y si no, fíjense que el periodo nuestro de nula inflación fue el periodo caracterizado por la convertibilidad, es decir,
atarse al dólar directamente, de una. Tiene muchas dificultades la convertibilidad, nos ha llevado a la peor crisis de nuestra historia económica como modelo antiinflacionario. Creo que nadie puede decir que fracasó, serán los motivos, no los motivos más felices, pero los primeros años de la convertibilidad fueron crecimiento en parte porque funcionó como estrategia para bajar la inflación. Economistas que son ortodoxos, pero que saben que nuestro país tiene un problemita ahí con el temita del dólar. Eso existe. No abogo yo a esa teoría, pero bueno, no es que toda la derecha también es lo mismo. Y del otro lado tenemos, la puse a Julia, que hoy hablé con ella y le preguntaba a Julia Estrada dónde se ubicaba y me decía ahí más o menos en el medio. Yo creo en el problema de la restricción externa y también creo que el modelo de crecimiento tiene que ver con incentivar la demanda, así que la pusimos ahí medio en la diagonal. No sé, puse otro economista como Andrés Aciaín, o podemos hablar de, quería no poner economistas que estuviesen tan en la gestión, que Julián está, no sé, Santiago Fraschina, Roberto Feletti, bueno, obviamente todos los que están ahora, ubicados en general en el cuadrante este que está acá. Algunos más preocupados por incentivar la demanda, algunos más preocupados por cubrir la restricción externa. Bueno, estas son como las discusiones que tenemos en economía, en Argentina. ¿Qué importa más? ¿Poner plata en el bolsillo de la gente para crecer? ¿O eso es un problema, genera inflación, bla, 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 bla? Y lo que hay que hacer es política de oferta. Bajar los impuestos, no sé, esto que llamamos simplificar los trámites, hacer obras de infraestructura, todo eso sería lo más importante para los ofertistas. Y después la otra discusión que es, ¿nos ocupamos o no del déficit externo? ¿El déficit externo es lo que causa el déficit fiscal o es al revés? Bueno, esas son las dos discusiones que permanentemente se mezclan, y como son dos discusiones, a veces van a ver que hay gente de distintas ideas que coinciden en algunas cosas y en otras no. En esta discusión nos insertamos nosotros, pero además nos insertamos en un momento mundial que desde el mediados de los 70 ha cambiado mucho, que ya no es el mundo donde se empezó a discutir esto, donde empiezan a discutir los estructuralistas, sino que es un mundo que a partir de los 70 es nuevo entre comillas, porque estamos hablando de que ya pasaron 45 años. Pero a veces tenemos muy en la cabeza el modelo económico anterior y la verdad que esto ya dejó de ser así. ¿Podemos pensar cómo volver? Podemos, pero lo cierto es que hoy el mundo es distinto de lo que era en los 60 y principios de los 70. Hoy tenemos una economía financiarizada, donde la cantidad de riqueza financiera ha aumentado mucho. Tenemos un mundo donde Prebisch, ¿qué decía en los 50? Que nosotros no teníamos que seguir produciendo, en los 50, en los 30, y nosotros teníamos que seguir produciendo materias primas porque los países industrializados, gracias a que tenían un movimiento obrero más organizado, se quedaban con las ganancias de productividad de los países latinoamericanos que producían materias primas. Entonces que había que ir a un modelo industrial. Y efectivamente, las clases obreras, ya a partir de pasada los 30 y la Segunda Guerra, estaban mejor en los países desarrollados, por lo menos acá, hasta que empiezan a reconocerse todos los derechos laborales. Y empieza el proceso de sustitución de importaciones. Eso va a cambiar un poco en los 70. A partir de mediados de los 70, el modelo que se impuso acá a sangre, se impuso también en el resto del mundo desarrollado y generó que ya no sea tan fácil para los trabajadores apropiarse de sus propias ganancias de productividad y que crezca mucho la participación en el ingreso de los más ricos, a la par que bajaba la capacidad de organización del trabajo. Y no solamente creció
la participación de los más ricos, sino que incluso dentro de la sociedad trabajadora las desigualdades aumentaron muchísimo. Y entonces los que estaban bien arriba pudieron sostener o mejorar su posición, pero los que estaban bien abajo perdieron. Y eso es algo clásico que en los modelos sindicales, y seguramente lo habrán charlado en alguna de las otras clases, nos permite como ir creciendo a todos juntos. Bueno, eso se rompió. O sea, no solamente ganó el capital, sino que dentro de los trabajadores aumentó la desigualdad. Y eso tuvo una contracara en el otro lado del mundo. Porque mucho se habla de lo malo de la globalización y etcétera. Pero la verdad es que cuando uno mira los datos, ve que, por ejemplo, la pobreza extrema cayó, que hay más asalariados en el mundo, y eso tiene que ver con la incorporación de algunas economías emergentes, China principalmente, pero el resto de Asia también, que sí mejoraron su situación. Aunque diste de ser, no sé si la nuestra en este momento, pero la de los países más desarrollados, lo cierto es que esa gente tuvo un salto en su calidad y nivel de vida, por lo menos en términos monetarios y de reducción de la pobreza extrema. Y en parte tiene que ver con el desplazamiento de ciertas partes de la producción a estos países. Este es el mundo donde nos encontramos hoy. Con una, digamos, mediados de los 70, 80, en nuestro caso más bien 90, fuerte impulso a la privatización y pérdida del estado de bienestar, a la rebaja de impuestos a los más pudientes y un ataque discursivo muy fuerte al estado de bienestar. ¿Qué quiero decir? Que no solamente se retiró la sindicalización del mundo, la capacidad de los obreros de los países más desarrollados de organizarse y quedarse con mayor parte del ingreso, sino que además se atacó otra parte que era parte de su bienestar, que tenía que ver con el estado de bienestar. Y a lo largo, no solamente acá, a lo largo de todo el mundo desarrollado, a partir de mediados de los 70, no solamente se pierde el ingreso monetario salarial, sino también el ingreso de otras cuestiones hacían a la calidad de vida. Y tenemos, no sé, en Inglaterra la aparición de parte de la medicina privada, tenemos las rebajas impositivas para los impuestos a los ingresos, además de, digamos, un fuerte ataque a la intervención del Estado. Ese es el mundo donde nos seguimos encontrando hoy, pese a las crisis económicas que han acontecido, sobre todo en el 2008-2009. Volviendo a Argentina, y volviendo a lo que les contaba al principio de cómo funcionan las teorías económicas, ¿qué es lo que funcionaría o cuáles son las discusiones en un mundo desarrollado? Que hay una capacidad productiva máxima que tiene que ver con la cantidad de máquinas que vos tenés, la cantidad de población que vos tenés, que vos podés tenés un nivel de demanda y que vía el Estado lo puedes incentivar y hacer que se consuma más y entonces que se produzca más. Que cuando vos te pasás de tu capacidad productiva, los precios aumentan, pero también los heterodoxos dicen que cuando vos presionás a la economía cerca del tope de su capacidad productiva, eso también hace que algunos empresarios decidan invertir para satisfacer esa demanda y entonces, a lo que los economistas llaman efecto acelerador, te sube también el techo de tu capacidad productiva. Entonces eso de los precios va a depender, puede ser temporal, pero en el largo plazo vos incentivando la demanda haces que también haya más inversión y por lo tanto también más capacidad productiva. Esa es como la idea heterodoxa medio generalizada. ¿Pero qué pasa en Argentina? ¿O qué nos ha pasado en Argentina? Bueno, la verdad es que ¿por qué ganan fuerza? ¿Por qué siempre hablamos de restricción externa, de estructura productiva? Porque nuestro crecimiento estuvo muy ligado a la capacidad de divisas que tenemos. Y ojo,
Creo que acá hay una lupita. Mucho se habla de los últimos años del gobierno de Cristina y de un cierto estancamiento, si quieren. La economía creció en esa época. Cuando uno mira comparado con los primeros años, obviamente ese crecimiento es menor. Entonces en el gráfico la escala me engaña un poco. Pero lo más importante de esos años es que si uno mira la historia, lo que debería haber ocurrido es una caída brutal. O no sé si brutal, pero una caída de la economía. ¿Qué es lo que no pasó a lo largo, cuando uno mira el punta a punta en esos años? Más allá de la voltereta, que es la línea azul. Fíjense que más o menos se queda así. Y en cambio la línea verde, en la parte de la lupita, baja. Tiene muchas causas porque baja la capacidad argentina de recibir dólares, pero lo cierto es que ahí hubo política económica que permitió que por lo menos no caigamos como la historia nos mostraba que caíamos cada vez que se acababan los dólares. Y como contrapartida, el principio del macrismo, que es el final que se ve ahí donde la línea verde sube, fue lo contrario. Pese a los muchos dólares que entraron en los primeros 2 años, la economía no respondió. O sea que esta es una relación que existe, pero que también va a depender de cómo nosotros intervengamos en la economía para manejar esta relación. Ahora, también es cierto que algo hay. Y con el mismo grafiquito se los resumo así. Hay una capacidad productiva, pero hay una capacidad de generar divisas que está por debajo de esa capacidad productiva. Pero cuando yo incentivo la demanda y le doy bomba al consumo y me paso de esa capacidad para generar divisas, lo que me pasa es que sube el dólar. ¿Por qué? Porque hay escasez de dólares, entonces sube su precio. Esa ley de oferta y demanda, la verdad, en general se cumple. A menos que yo haga algo para impedir la subida de su precio. Y de nuevo, tenemos un montón de políticas para eso. Pero si sigue todo su curso natural, generalmente el dólar sube y en general eso impacta los precios. Y cuando impacta los precios, suele generar una recesión. Aun cuando tengamos una negociación colectiva fuerte, que eso en general lo amortigua, pero en general los salarios responden con demora. Digamos, el aumento de los precios es inmediato, las paritarias ustedes sabrán que se han acortado a veces los plazos, pero en general son anuales y no siempre logran recuperar todo lo perdido. Así que, de nuevo, ahí también hay política económica, no es solamente una relación matemática exacta, pero bueno, en general las devaluaciones en Argentina vienen acompañadas de algún tipo de recesión. Y eso es como que no nos termina de permitir llegar a nuestra capacidad de ocupar a toda la gente que tenemos para ocupar y a poner a las fábricas a trabajar todo lo que podrían trabajar. Hay un montón de políticas que uno puede hacer para que no suba el dólar, y hay una en particular que lo que hace es subir esa capacidad de tener divisas más que de generar, pero que suele tener consecuencias bastante terribles en el largo plazo, que es la deuda externa. Y ha sido siempre, o ha sido muchas veces, la salida de los gobiernos más con ideas más ortodoxas, que en algún punto intuían o vislumbraban que necesitaban subir su capacidad de divisas para seguir creciendo. 90 es un ejemplo y los últimos 4 años son un ejemplo. Por supuesto, la deuda tiene que pagarse en algún momento, lo cual, si uno toma deuda en dólares, generalmente la debe pagar en dólares, lo cual hace que esas divisas que uno le entró, eventualmente las va a tener que pagar con creces, porque generalmente la deuda se toma con intereses, con lo cual es, digamos, ganar tiempo. A veces sirve ganar tiempo, sobre todo si uno va a invertir esos dólares en generar real capacidad. Digo, si uno se invierte, por ejemplo, toma deuda para construir un gasoducto para exportar luego los recursos de Vaca Muerta,
y entonces va a aumentar la capacidad exportadora del país, probablemente esa deuda de alguna manera se pague sola. Si uno la toma solamente para contener el dólar, venderlo a buen precio y generar una bicicleta financiera, eventualmente eso explota. Entonces, estas es como las dos visiones, si quieren, heterodoxas. Tenemos o hay una idea de que uno puede impulsar el consumo para intentar alcanzar la capacidad productiva máxima e incluso para que esa capacidad productiva suba, porque cuando hay demanda hay incentivos a la inversión, y es el clásico ejemplo del VAR, digamos, ¿qué te dice la ortodoxia? Genera empleo bajando los impuestos al salario. ¿Y qué decía? Yo tenía un profesor de macro que decía, mirá, si yo tengo un bar o un restaurante con 10 mesas y tengo una sola mesa ocupada, no voy a contratar a otro mozo por más que me lo regales, porque no me rinde, ya que le tenga que pagar un solo peso, ese mozo no me sirve si yo tengo una sola mesa ocupada. Si yo tengo las 10 mesas ocupadas y tengo un solo mozo que se vuelve loco y la gente se me empieza a ir, probablemente lo contrate aun si me sale más caro, porque lo necesito para que mi negocio siga creciendo. Es decir, esta es un poco la idea que está atrás de que si uno impulsa la demanda, también impulsa la inversión y, digamos, sube la capacidad productiva de la economía. Por supuesto hay complejidades, hay cuello de botella, digo, no es tan sencillo, nadie niega eso, pero digamos, es la idea que está detrás. Pero después está esta otra idea de decir, bueno, ojo, porque cuando yo aumento mi capacidad productiva, tengo que mirar muy bien que también esté aumentando mi capacidad de generar divisas. ¿Por qué? Porque si yo para producir, que uno siempre para producir necesita dólares, porque nadie puede producir todo lo que se produce en el mundo, nadie puede producir todo lo que se usa en el mundo, siempre algo vamos a tener que importar, no solamente para consumo final, sino para poder producir lo que producimos. Si yo en un momento me quedo sin dólares para poder importar lo que necesito para aumentar mi capacidad productiva máxima, el dólar va a subir, los precios van a subir, voy a tener recesión y nunca voy a llegar a esa línea final. Esas son como las dos ideas que debaten hoy o siempre han debatido dentro de la rama que no es tan ortodoxa y que es más heterodoxa. Hay una cuestión más, además, porque ¿para qué quiero yo llegar a mi capacidad productiva? ¿Para qué quiero yo que la economía crezca? Bueno, obviamente, digo, o por lo menos lo que los gobiernos nacionales y populares pretendemos es para generar empleo de la mayor calidad posible, es decir, empleo que pueda afrontar todos los costos de registro, todos los derechos laborales y todos, digamos, los derechos que hemos adquirido con la lucha en todos estos años y que hemos visto en las clases anteriores. Y el punto es que no cualquier crecimiento genera la misma cantidad de puestos o los mismos tipos de puestos. De hecho, yo les decía en algún momento que en algunos pasajes de la década del 90 la economía creció. Y el empleo formal creció también, tuvo sus bajas muy al principio con las privatizaciones muy fuerte con el tequila, pero hubo momentos en que acompañó. Pero a partir de 2003 se nota como una brecha, o sea, la cantidad de trabajo aumenta más rápido que la actividad. Eso es bueno, ¿por qué? Porque cambia en los 2000 la composición de ese crecimiento. Y acá vamos un poco a la estructura productiva. Las barritas que ven ahí, la gris, esta es la industria. El crecimiento de la actividad industrial 2004-2015 aportó mucho más al crecimiento total que en el periodo anterior. Fíjense, está mucho mejor distribuido el crecimiento. No está tan basado en sectores que quizás no generan tanto empleo
como lo estuvo en los 90, como lo estuvo en 2003-2015, donde la industria tuvo un rol protagónico y a su vez la industria es como, digamos, impulsor de los otros sectores. Comercio, de los servicios calificados también, del resto de los servicios. Es un sector de mayor registración. Entonces, digamos, es un modelo más sano de crecimiento en cuanto a que tiene mayor impacto en la generación de empleo. Este modelo, basado en impulsar la demanda, basado en que el salario real crezca, basado en el mercado interno, que es lo que me va a permitir ese crecimiento equilibrado, que crezca la industria, que crezca el comercio, que crezcan los servicios. Bueno, ¿qué decimos? Que se puede chocar con esta restricción externa. ¿Y qué es la restricción? ¿Por qué en Argentina nos faltan los dólares? Bueno, por dos tipos de factores. Uno son los más clásicos, los estructurales. Tenemos un sector que exporta, muy competitivo, pero que tiene limitantes, que básicamente es el agro. Tiene limitantes de que no forma precio, o que no termina de formar precio, que tiene limitantes a la producción, que tienen que ver con la cantidad de tierra y la productividad, que tuvo un salto a fines de los 90, pero ahora, digamos, más o menos ha quedado así. A ver, ¿cómo decirlo? Yo puedo producir más coches y puedo poner otra fábrica, pero no puedo poner otra parcela más de tierra en Argentina, digamos, ya está limitada. Se pueden usar tierras menos productivas si el precio acompaña, pero si no, no. Y nuestro sector industrial tiene sectores que exportan y que son muy competitivos, pero no es la gran mayoría. Que son competitivos de este tipo de cambio. Necesitamos, digamos, no hemos logrado en muchos momentos dar salto, pero seguimos necesitando una cierta cantidad de insumos importados muy importante para producir. Y después tenemos la parte financiera. En Argentina tenemos una elevado ratio de lo que llamamos formación de activos externos, de ahorro en dólares, ahorro en el país o ahorro afuera en moneda extranjera. No hemos logrado especificar nuestro ahorro. Particularmente en el periodo ese que nosotros vimos en el gráfico anterior, donde se caía la oferta de dólares, tuvimos algunos factores también estructurales, se cayó el precio de la soja, Brasil entró en recesión, que es nuestro principal socio comercial, y sobre todo déficit energético. Es decir, que pasamos de ser exportadores de energía a ser importadores, y eso realmente en un momento se volvió algo súper caro y súper difícil. La discusión incómoda que a veces se plantea es si al incentivar estas dos posturas, si al incentivar yo el crecimiento, los salarios, no estoy también acelerando el momento en que me encuentro con la restricción externa. No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí les voy a decir es que hay, como veíamos antes, hay ciertas políticas de corto plazo que uno puede aplicar para que eso no suceda, porque sabemos que necesitamos impulsar la demanda para poder crecer, y hay ciertas políticas, si quieren, entre comillas, de oferta, que uno debería hacer también al mismo tiempo para empezar a desandar los problemas estructurales, para ganar, no sé, más capacidad de exportación, para ganar más soberanía energética. Creo que la recuperación de YPF, por ejemplo, es un hito en estas cuestiones estructurales que necesitamos resolver, que en un momento fueron coyunturales y después fueron estructurales. Ahora, también tenemos un par de certezas.
que nos dejaron los últimos 4 años, ¿no? Porque en 2015 se discutía mucho esto. Bueno, estamos llegando al tope, digamos, no hay más dólares, ¿qué vamos a hacer? Teníamos una compra limitada a creo que eran $2.000 mensuales, ahora parece un montón. Digo, y al mismo tiempo, no se podía importar, algunas autopartes, entonces el sector automotriz estaba ahí, qué sé yo, teníamos como algunas discusiones ahí. Lecciones que nos dejaron los últimos 4 años de lo que no había que hacer. Claramente, deteriorar y derrumbar el mercado interno no fue una buena política que tomó el gobierno anterior. Menos con apertura irrestricta de las importaciones. Es decir, no se puede debilitar el mercado interno. No se puede. Tuvimos un 2018 con la mitad de la capacidad instalada en utilización, y eso producto de una caída del salario real brutal y una caída también del empleo, y no generó ninguna cosa buena. Tampoco funcionó la redistribución del ingreso hacia los empresarios. La media pelota celeste son lo que se llevan del ingreso de los trabajadores, y fíjense cómo se achica 2018, año horrible de recesión, precedido por otro año horrible de recesión en 2019. Ahora, nosotros discutíamos, bueno, hasta dónde, a fines de la etapa anterior, se discutía mucho si había que coordinar los salarios con los precios, si tenían que dejar de aumentar los salarios porque la gente compraba dólares. Bueno, quizás algo que sí podemos pensar, porque lo que nos muestra los datos, es intentar que el salario real crezca, pero que el salario en dólares no crezca tanto, que eso sí tuvimos mucha diferencia en los años anteriores. Creció más el salario cuando uno lo medía en dólares que el salario cuando uno lo medía en los precios. Hay que pensar algunas políticas para que lo que crezca es el poder de compra nuestro en nuestro país, no necesariamente comparado en dólares. Hay que bajar el gasto. Bueno, la verdad que el gobierno anterior prácticamente no bajó tanto el gasto, lo que hizo fue cambiar mucho su composición. Digamos, destinando más recursos al pago de intereses y de capital de la deuda, y no tanto a otras cuestiones. De hecho, lo que se ahorra, entre comillas, ahorra, porque también es parte de una política, en subsidios el gobierno anterior pasa a formar parte de lo que pagamos de intereses. No solamente cambia el gasto, sino que además en el periodo anterior cambió fuerte la forma de financiamiento. Pasamos de financiar el 75% con impuestos al 70% y incrementar la participación de la deuda en ese financiamiento. Bueno, y la deuda, como decíamos antes, eventualmente, aun si es en pesos, hay que pagarla. Y llegamos a la situación ridícula de no poder pagar deuda en nuestra propia moneda a fines del 2019. Entonces, digamos, no solamente importa lo que gastamos, sino cómo lo financiamos. Y en cuanto al gasto, también hay que tener en cuenta que hay gastos que son muy importantes y que en realidad, más que gasto del sector público, deberíamos hablar de inversión del sector público. Tenemos la tasa de cobertura jubilatoria más alta de América Latina, salvo por Bolivia, que tiene un plan universal, pero nosotros tenemos una jubilación mínima mucho más elevada. Bueno, ahora que medían dólares, quizás no después de las devaluaciones 2018-2019, pero por lo menos medían poder de compra nuestro es más alta. Nosotros íbamos después de la década de los 90, a quedarnos con menos de la mitad de nuestros adultos mayores con cobertura, más de la mitad sin cobertura. Eso decían los estudios que se hacían ahí por el 2002, 2003, 2004, por eso se hizo la moratoria. Eso es una parte importante de nuestro gasto, por eso es que siempre, cuando se habla cuando la derecha viene y te dice que hay que hacer ajustes, siempre apuntan ahí, porque la verdad que es lo que explica buena parte de la inversión del sector público. Parte del gasto público tiene que ver con la cobertura de la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares y la
descuento que se hace en el impuesto a las ganancias para niños, niñas a cargo, con lo cual esto es viejo. Ahora el gobierno está lanzando un programa para llegar a una cobertura todavía mayor de niños, niñas y adolescentes. Es decir, buena parte del gasto público es lo que a nosotros más nos importa, es lo que más conocemos. Entonces, la verdad, es muy difícil bajar el gasto. No podemos, como objetivo de gobierno no lo tenemos, pero tampoco es un objetivo hacia el crecimiento, bajar salarios o empleo. Y al mismo tiempo, es cierto, tenemos que lidiar con la restricción externa. Voy a cerrar esto y voy a volver a hablar yo. ¿Cuál es la salida? Bueno, algunos pisos de acuerdos tenemos. Necesitamos un mercado interno pujante. Necesitamos un crecimiento basado en ese mercado interno para que se genere empleo por encima de lo que crecemos, para que ese empleo sea bien distribuido, estructurado en los sectores con mayores niveles de formalidad. Y necesitamos al mismo tiempo algunos acuerdos que nos permitan tener una economía o tener estrategias que nos permita ganar independencia externa. Algunas medidas van a ser de corto plazo, algunas otras medidas van a tener que ser de largo plazo, las que tienen que ver con la soberanía energética, las que tienen que ver con mejorar nuestra inserción internacional, las que tengan que ver con quizás no bajar impuestos, pero quizás simplificar nuestra estructura. No hay políticas que se pueden hacer desde el lado de la mirada productiva, pero lo que sabemos que no podemos resignar es parcialmente, o por lo menos gran medida, un modelo de crecimiento en base a la demanda interna. Ahora, de nuevo, eso tiene tensiones, tiene dificultades. Esas son las tensiones que todo el tiempo tenemos en las discusiones que nos damos los que creemos que tiene que ser este el modelo. ¿Y por qué yo les decía transformación productiva? Bueno, sí, porque la solución de largo plazo, para no tener estos problemas, es que la rayita amarilla de capacidad de generación de divisas de nuestro país, bueno, suba hasta un lugar donde no estorbe con nuestra capacidad productiva y con la población que todavía nos resta incorporar al mundo que los gremios conocemos del trabajo formal, asalariado, con todos los derechos. No hay una solución mágica. Es mucho trabajo y yo siempre le digo a los gremios o les propongo que no es posible dejar esto solamente en manos de nuestro empresariado, no porque no haya gente con buenas ideas. Es cierto que la propia inestabilidad del país hace muy difícil pensar en el largo plazo, pero creo que cuando hemos dejado al mercado solo actuar, no han venido ni las grandes inversiones, ni las grandes innovaciones, ni las revoluciones productivas, y que lamentablemente, si queremos no caer en crisis recurrentes, bueno, nos toca a nosotros también como clase trabajadora pensar o ser parte de pensar las soluciones de producción, aunque uno querría que quienes piensan y gestionan la producción lo hagan. Creo que si no lo hacemos, si no tomamos protagonismo nosotros, no vamos a encontrar la salida. Y también el Estado tiene un rol importantísimo que cumplir. No es esta la presentación donde tengo todas las inversiones que hizo el Estado en términos de, no sé, centrales, ARSAT, YPF, el sistema científico-tecnológico, pero todo eso son políticas también de largo plazo que hay que preservar y que hay que tener un mínimo acuerdo y una mínima defensa de eso, o una máxima defensa de eso, para no estar retrocediendo todo el tiempo en las inversiones que realmente nos van a permitir transformar
nuestra estructura productiva. A veces cometemos el pecado de no darle la suficiente bolilla o no defender lo suficiente esas otras políticas. Por eso yo les sugería el texto de Diamant, que es muy fuerte, muy discutido, del péndulo, donde habla como, bueno, la corriente populista que va, hasta que se choca con la restricción externa, y la corriente derecha que viene, ajusta, toma deuda, hasta que se choca con la deuda y viene la otra. Yo creo que el único de esos actores grotescos, exagerados, que pone de alguna manera Diamant, creo que el único que realmente puede llevar adelante la transformación es el que cree en el mercado interno, en los buenos salarios, en el crecimiento, y que toma el desafío de generar una estructura compatible con eso, que a veces va a requerir medidas audaces y ministres valientes, y también va a requerir un pensamiento, una participación, una planificación de largo plazo que hemos tenido en muchos momentos iluminados y nos ha faltado en muchos otros. Bueno, no me tomé tanto. Pensé que iba a estar más tiempo hablando. No vi las discusiones. Seguramente debe haber mucho con la fuga. Suele ser una... hay una cuestión que es una preocupación, y no tiene que ver con la fuga en nuestro caso de los dólares, sino con la fuga de los recursos de los países en general. La etapa de financiarización no solamente agravó el problema, porque si antes se ahorraba en dólares, ahora además se ahorra afuera, se evaden o eluden impuestos. Hay toda una parte de la arquitectura financiera internacional que hay que discutir seriamente, y no se ha dado post-2009, lamentablemente, ni post-Panama Papers, y probablemente no se dé. Ahora, también es cierto que otros países en vías de desarrollo han pensado algunas estrategias para mejorar o para reducir los incentivos a ahorro en moneda extranjera, tanto de los grandes capitales como de los pequeños capitales, que nosotros podemos combinar con las ideas más restrictivas de fiscalización. ¿Y por qué digo esto? No porque no tengamos voluntad, pero realmente el que puede jugar es porque tiene recursos que a veces el Estado no tiene para fiscalizar. Entonces tampoco podemos ir corriendo detrás de ideales que no podemos realizar. Lo mismo que el impuesto a las grandes fortunas es una gran noticia. ¿Por qué no se graban más a los impuestos más altos y la verdad a los ingresos más altos? Y la verdad se debería. Tenés también un problema de ilusión que vas a tener que resolver, y además si el mundo no te acompaña va a ser bastante difícil. Hay que combinar un poco el palo y la zanahoria, creo yo. Como política general es eso, hay que combinar. También es lógico que si uno apuesta permanentemente en la moneda local y no rinde, bueno, siempre va a haber una manera de fuga. Siempre el ingenio empresarial para eso, empresarial y de clase alta, siempre para eso está. Entonces hay que combinar un poco buenos incentivos con una buena fiscalización y un Estado presente. Es difícil, pero creo que hay que hacer la combinación. No se puede ir solo por lo positivo, porque siempre se te escapa por algún lado. Sí, escucho también... ¿Por qué se aplica el impuesto a las ganancias? Chicos, el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo que existe, es decir, se puede mejorar, pero acá le hemos puesto ganancias hace mucho tiempo. En todos los países el impuesto al ingreso. Yo prefería reemplazarlo por un impuesto al ingreso, pero prefiero que haya un impuesto al ingreso y menos IVA o menos impuestos de carácter más distorsivo. A mí me parece bien que todos pagamos impuestos, y me parece bien que todos pagamos impuestos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, y eso es lo que hay que discutir. Lo que me parece que a veces caemos en el pecado de discutir, preferir impuestos regresivos, donde todos pagamos lo mismo, no importa lo que ganemos, entre impuestos progresivos. Yo diría, si vamos a discutir los impuestos a los ingresos,
discutamos que sean más progresivos, pero prefirámoslos antes que los impuestos regresivos como el IVA, donde una familia que cobra la asignación universal paga el 21%, igual que yo que soy ministra y cobro un sueldo de ministra. Eso también, la discusión impositiva me parece que en algún momento hay que darla en nuestro país, ni hablar de que las alícuotas para los ingresos más altos deberían ser más altos, porque también es cierto que el que gana un salario más o menos apenas por encima del promedio ya empieza a pagar y al poquito tiempo paga la misma alícuota que un multimillonario, y eso también hay que corregirlo. ¿Por qué vendemos litio y baterías termina? Bueno, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos una estructura productiva y dónde tenemos escala y dónde no? También es cierto que hay veces que uno dice, por ejemplo, no sé, los paneles solares. Es una tecnología que, por ejemplo, China lo hace a un precio tan competitivo que ponerse a producir eso, por ahí no hay manera de que vos con la escala, o sea, con la capacidad de venta que tenés en tu país, en la región, puedas competir con otro país. Tenemos que buscar agregar valor a nuestras materias primas y buscar aquellos nichos donde nos da la escala para copar el mercado, porque también tampoco tenemos que caer en la industrialización vía salarios bajos, la industrialización, primero porque siempre alguien, no es ni siquiera un éxito en términos de empleo, no va a generar empleo porque siempre va a haber alguien con menos derechos laborales, así que esa excusa de la derecha yo no la banco nada, y además no es lo que queremos como sociedad, así que tenemos que buscar ahí donde podamos agregar valor y tener una buena escala. No tengo idea si el litio es uno, pero podría serlo. Sé que Bolivia, por ejemplo, está intentando transitar ese camino. Perdón, Belu, me puse a leer yo las preguntas. El peso bueno, exacto, un poco lo que dice ahí un compañero es cómo hacemos para especificar la economía si permanentemente se deprecia el peso. Es lo que yo decía, hay que combinar un poco palo y la salaria. Yo no quiero que la gente ahorre en dólares, pero también es cierto que necesito de alguna manera construir una alternativa. Obviamente me va a importar menos los que tienen grandes ganancias, aunque también quiero que en la medida que eso sea repartido y que alguien que invierte gane, pueda preservar mínimamente el valor de esas ganancias. Y mucho más quiero que la clase media que tenga la capacidad de ahorrar pueda ahorrar de una manera que su ahorro guarde valor. Entonces tengo que combinar restricciones porque los dólares no alcanzan para todo, pero también tengo que intentar generar un mecanismo de ahorro que realmente preserve el valor de mis ahorros en el tiempo y en la medida de lo posible me permita también ganar algo. Que esos ahorros además vayan a la capacidad prestable de nuestra economía. O sea que, por eso les decía, eso me refería con el palo y la zanahoria. Que hay que, digamos, tener un poquito y un poquito. Es lo que se está intentando permanentemente. No siempre es fácil, hay tensiones. No sé qué otras preguntas podemos llegar a tener. Había preocupación por estructura monopólica y oligopólica de algunos mercados. Es una gran discusión si la inflación está provocada o no por la estructura monopólica y oligopólica. A ver, ¿cuál es el típico argumento contrapuesto? Que esto es así en gran parte del mundo. Hay monopolios y oligopolios en buena parte del mundo. ¿Significa eso que no hay que combatirlos y que no sería más eficiente para una estructura de precios más justa tener un mercado competitivo? Y en general, cuanto más competencia tenés, también te favorece a las políticas de precios. Pero yo no creo que sea el único motivo por el cual no es posible, o tenemos una inflación ligeramente más elevada que los países hermanos de Latinoamérica, el tema de los monopolios y oligopolios.
pero sí es cierto que en general muchas políticas antiinflacionarias apuntan a desarmar eso o a generar condiciones de mercado donde la posesión de un monopolio no implique necesariamente por fijar precios tan por encima de los costos. La última, en síntesis, tu exposición económica, ¿cómo la traducirías en los términos del título de la charla? Bueno, ¿cómo traduciría la posición económica? No, les decía antes que para mí nosotros creo que el gobierno 2003-2015 inició un proceso de transformación productiva, primero restableciendo los pilares, mercado interno, convivencia de la industria y el agro, protección de las industrias locales, favoreció la negociación por actividad y la negociación colectiva de manera que los salarios reales crezcan. Creo que esos son pilares que no hay que abandonar. Y sobre todo ya hacia el final empezó a profundizar más en algunas políticas de transformación productiva. Bueno, no, al final no, algunas son de primera data, digo, todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología, la apuesta al SAT, la apuesta a las universidades, la apertura de universidades. Ya mencioné la recuperación de IPF, pero para mí es un hito importantísimo. Y eso hacia adelante hay que quizás profundizarlo más. Muchas de esas políticas se abandonaron, por eso me parece que es importante tomar conciencia de las dos cosas se abandonaron. Todos los pilares se cayeron en los últimos 4 años y ahora se están empezando a recuperar de a poco, porque la verdad es que la situación pandémica no ha ayudado para nada. Pero bueno, creo que la intención es el año que viene fortalecer el mercado interno, vía que un poco la actividad va a repuntar de por sí, pero también la idea es que repunten los salarios, y al mismo tiempo ya desde ahora se está viendo unas líneas de políticas más que tienen que ver con lo productivo, con la inversión, etcétera, que son bastante focalizadas por industria, por sector, pero que van caminando. En la provincia de Buenos Aires tenemos las mesas productivas tripartitas, donde también nos enfocamos con sectores, intentamos ver qué políticas productivas desde el mundo del trabajo y desde el mundo empresarial se pueden acordar y poner en la mesa para llevar adelante. Creo que eso es una buena política. Necesitamos la macro y también necesitamos que cada sector piense hacia adentro cómo aporta al desarrollo de nuestro país. Es decir, transformación productiva es el final, es lo que nos saca de los bretes, es lo que nos saca de discutir las crisis, es lo que nos saca de la posibilidad de que vengan gobiernos y tomen deuda para solucionar todo, para ganar tiempo y después nos dejen en crisis enormes. Transformación productiva es como la solución. ¿Cómo se hace? Bueno, con políticas variadas. Seguro que mínimamente tiene que haber una demanda que acompañe. Si no le podemos vender a nadie, difícilmente crezca la economía y crezcan las capacidades productivas del país. Y después habrá que apuntar allí donde creemos que se puede generar más valor, donde se puede exportar más, donde se puede sustituir importaciones y donde podemos además generar más empleo y cuidar también a nuestras industrias y trabajadores. Así que creo que, como les decía, el título es un spoiler alert. Necesitamos terminar de transformar nuestra estructura productiva para poder salir de despegar definitivamente como modelo. Y es muy difícil en este contexto, porque también es cierto, es muy difícil hacer política económica de este tipo en este mundo mediados de los 70, pero bueno, hay que agudizar el ingenio y ser valientes. Muchas gracias a todos y todas por la atención y nos encontramos nuevamente. Un último saludo final y un recordatorio: las clases quedan disponibles en la plataforma, quedan cargadas también en el canal de YouTube del Ministerio de Trabajo, y queremos hacer un agradecimiento muy especial a Hernán Escudero, secretario ejecutivo del IPAP, por el apoyo durante todos estos cursos, a Leandro Macías, secretario de Relaciones del Trabajo, y a todos los docentes y docentas que pasaron por las clases: Walter Correa, Vanessa Siley, Horacio Guilini, Gustavo Ciampa,
Natalia Salvo, Natalia Villalbalastra, Héctor Palomino, Juan Ignacio Balassini. Creo que no estoy olvidándome de nadie, pero si así lo hago, sepan disculpar y que les agradecemos profundamente por haber compartido este tiempo, y obviamente a la ministra Mara Ruiz Malek, quien hoy nos brindó una charla de cierre de lujo para estos cursos de formación del Ministerio de Trabajo. Respondiendo a muchas consultas que recibimos, sí van a haber certificados, los van a recibir a través de la plataforma todos los inscriptos y las inscriptas, y los esperamos el año que viene, que seguramente vamos a tener una oferta formativa nueva, con base a algunas de las discusiones que empezamos este año, pero también incorporando nuevos temas, nuevas temáticas para pensar y discutir el trabajo en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.